Chicas y chicos, ¿cómo están? Llegamos a lo que es la última clase de Psicología 1 antes del parcial. Hoy vamos a elaborar lo que son las últimas dos grandes escuelas de la psicología, por lo menos dentro de la gran cantidad, porque en realidad son muchas más de las que hemos elaborado, pero por lo menos de la selección que yo he hecho de las que considero las principales escuelas de la psicología. Hoy nos queda por ver psicología cognitiva y psicología sociocomunitaria. Arranquemos por lo que es psicología cognitiva. Psicología cognitiva la va a desarrollar un autor que es Ulrich Neisser, un autor alemán que después va a desarrollar buena parte de sus aportes a esta escuela que crea en Estados Unidos, al igual que pasó con muchos autores de lo que es la Gestalt, bueno, y vamos a ver ahora con psicología sociocomunitaria con Lewin, muchos autores que eran alemanes, pero que cuando fue la proliferación del régimen nazi decidieron exiliarse en Estados Unidos y ahí es donde terminaron desarrollando sus teorías. Neisser va a plantear toda una crítica al conductismo. Lo que va a plantear es que ellos automatizan demasiado al ser humano, que quitan una parte que es central y que tiene que ver justamente con que no todo se reduce a una cuestión de estímulo-respuesta, sino que él va a decir entre el estímulo y la respuesta, ahí va a decir en broma una caja negra. Caja negra, chicos, no sé si saben, es los aviones tienen este dispositivo llamado caja negra, que es el que junta toda la información, tanto lo que va ocurriendo a nivel físico, mecánico, electrónico del avión, como también las voces que se van dando de lo que va hablando el piloto con el copiloto, lo que van hablando los pilotos con las torres de los aeropuertos, en caso de un accidente. Por eso lo primero que tratan de hacer es ubicar la dichosa caja negra, que obviamente la caja negra tiene una vida, digamos, eléctrica, tiene una batería que si no se la logra capturar después de X tiempo o se deteriora porque, por ejemplo, el avión cayó en el mar, se puede perder y se pierde toda la información. Pero hay muchos accidentes que se pudieron resolver gracias a la información que fue recabando esta caja negra. Bueno, Neisser va a decir que entre el estímulo y la respuesta está esta caja negra que tiene que ver con el procesamiento interno de la persona. Ese, si se quiere, chicos, es el eje de la psicología cognitiva. Entre el estímulo y la respuesta hay un procesamiento interno. Yo ahora les estoy explicando esto y no van a entender todos lo mismo. Yo les fui dando las clases de psicología y no todos se van a sacar la misma nota. Y ahí no pasa solamente por el rol del docente, sino para hacerlo en criollo por la cabeza de cada uno de ustedes. Si prestan atención, si no prestan atención, si les gustó, si no les gustó, qué base tenían de psicología, si no tenían base, qué nivel de comprensión tienen, qué nivel de inteligencia tienen, cómo piensan las cosas, cómo prestan atención, cómo memorizaron, qué léxico y qué lenguaje tienen, qué es lo que va a hacer que ustedes se puedan apropiar o no del lenguaje que yo use. Bueno, todo eso es lo interno, todo eso es el procesamiento interno, que es lo que justamente va a estudiar la psicología cognitiva. Entonces, ellos van a decir, no es una cuestión automática de estímulo-respuesta, en el medio está el ser humano con lo que ellos van a llamar los procesos psicológicos. Los procesos psicológicos, lo van a ver en la fotocopia, se van a dividir en inferiores y superiores. Los procesos psicológicos inferiores van a ser la memoria, la percepción y la atención. Son inferiores porque son con los que venimos de fábrica, son los genéticamente determinados. El ser humano cuando nace, el bebé cuando nace, ya tiene en forma rudimentaria niveles obviamente precarios de memoria, de atención, de percepción, que es lo que le va a permitir captar la información de los sentidos y poder conservarla en forma precaria, obviamente en forma primitiva, no como un adolescente, un adulto, pero sí que le va a permitir de a poco empezar a captar, digamos, lo que es la información en el mundo y poder conservarla. Y después tenemos los procesos psicológicos superiores, que son entre otras cosas el pensamiento, la inteligencia y el lenguaje, que son superiores porque requieren distancias de interacción social, ¿sí? Requieren justamente de la vivencia en una sociedad para que se puedan construir la capacidad de pensar, el lenguaje y lo que es la inteligencia. Esto en parte, si quieren se los digo como un dato anecdótico, está bueno cuando uno escucha, por ejemplo, personas que de bebés o de muy chiquitos fueron abandonados o por un accidente quedaron en la selva y fueron criados por un grupo de monos, de osos. Bueno, hay varias anécdotas muy interesantes que han ocurrido alrededor de la humanidad y en donde a veces se discute si, bueno, ¿y pero esas personas van a tener lenguaje, van a tener inteligencia, van a tener pensamiento, van a tener memoria, percepción, atención? Bueno, con lo que acabamos de ver recién, lo genético, memoria, percepción y atención lo van a tener. Ahora, inteligencia, lenguaje y pensamiento van a tener del de la especie que le transmitió. En todo caso, tendrán el lenguaje, si los crió un grupo de osos, tendrán
el lenguaje de esos osos, lo mismo con su forma de pensar, de razonar, de responder, porque requiere justamente distancia de interacción social. Esa es la diferencia entre los superiores y los inferiores que son genéticos. Neisser, si quieren después se los comento por WhatsApp, va a hacer experimentos muy interesantes con respecto a lo que es la memoria y lo que es la percepción, sobre todo en situaciones de catástrofes. Entonces piensen, por ejemplo, zonas de Estados Unidos que todo el tiempo tienen huracanes, terremotos, qué información logran captar y conservar a diferencia de una zona, supónganse que a nosotros nos pasa una situación así, un huracán, un terremoto, y nosotros no estamos acostumbrados. Recién algunas zonas de Mendoza, que usted ve que cada tanto hay un sismo en esa zona de la cordillera o en Chile hay alguna réplica, pero piensen que para nosotros sería algo inhabitual y entonces nosotros captaríamos mucha menos información y conservaríamos mucha menos información porque no estamos habituados a un tipo de fenómeno así. Entonces se ha hecho muchos estudios en su momento con respecto a lo que es la percepción y la memoria en situaciones de catástrofe, de estrés y demás. Entonces, la psicología cognitiva, si se quiere, uno podría decir, retoma lo que hacía Gunt, de estudiar los procesos psicológicos, pero ahora sí, con un rigor científico muchísimo mayor. Ya no que me diga alguien que ve, que percibe. La psicología cognitiva se nutre de un montón de disciplinas, entre ellas la computación. Entonces, cuando surge después de la Segunda Guerra Mundial toda la revolución de las computadoras, se empiezan a hacer estudios no solamente con una medición mucho más exacta, sino también estudios comparativos, por ejemplo, entre la memoria RAM y ROM de las computadoras y lo que es la memoria a corto plazo y largo plazo del ser humano, o lo que es el software de los programas de computadora y el hardware, obviamente, de la estructura, CPU y demás, y lo que es el cerebro, que sería nuestro hardware, y lo que es la mente, que sería nuestro software. Entonces se han hecho estudios científicos con mediciones mucho más precisas, empíricas, replicables, que la simple cuestión de que ves, que percibís, como hacía Wundt, y entonces eso ha hecho que se le dé a la psicología cognitiva un estatus y un peso muy grande dentro de lo que son las principales escuelas de psicología. Hoy en día, lo que es cognitivo-conductual, por más que la psicología cognitiva, como les contaba hace un rato, surge haciendo una crítica a la escuela del conductismo, hoy se han unificado. Es muy difícil encontrar un psicólogo netamente cognitivo o un psicólogo netamente conductual. Gran parte son cognitivos conductuales. Es más, se los marco como una anécdota, la orientación con la que yo laburo, sobre todo en lo que es mi ejercicio dentro de lo que es el área clínica, es cognitivo-conductual. Pudieron compatibilizar en ese sentido, más allá que al principio arrancaron con esta disputa de qué es lo que determinaba el comportamiento. Que ya les digo, la psicología cognitiva va a incorporar esa revolución de que hay un procesamiento interno que es la que determina el comportamiento. Esa es la crítica que va a hacer el conductismo, no son los estímulos, no es una cuestión de estímulo-respuesta. Antes de la respuesta, después del estímulo, va a estar todo ese procesamiento, toda esa caja negra, que es la que va a determinar lo que es la respuesta de las personas. Hasta ahí, chicos, psicología cognitiva. Con respecto a psicología sociocomunitaria, van a ser, digamos, de lo que es la interrelación, la vinculación de dos disciplinas. Por un lado la psicología, pero por otro lado la sociología. La psicología, ya hemos laburado lo que es el inicio, con Gunt y demás, es parte obviamente de lo que les voy a evaluar. La sociología van a ser con Augusto Comte, van a ser dentro de lo que es la Revolución Francesa de 1789. Comte va a plantear toda una crítica al descontrol que había y él va a decir que tiene que haber una disciplina que se encargue de regular a la sociedad, de predecir y controlar a la sociedad, y es ahí donde él va a crear lo que es la teoría positivista y lo que es la sociología en sí. Positivista en el sentido no de lo positivo, lo copado, lo bueno, sino de basarse en los hechos científicos, de estudiar científicamente la sociedad. Es más, el conductismo que ustedes vieron que busca predecir y controlar la conducta, tiene como origen esta sociología de Comte que buscaba predecir y controlar la sociedad. Por eso muchos autores suelen decir que el conductismo es como la sociología de Comte llevada más a lo micro, al caso de la conducta individual para después replicarla, mientras que Comte buscaba con la sociología predecir y controlar a la sociedad en general. La psicología social sobre todo se va a empezar a desarrollar justamente con lo que ocurre después de la Revolución Francesa y sobre todo lo que son las revoluciones industriales. Se crean los estados modernos, ocurren las revoluciones industriales, queda mucha gente en la calle, mucha gente sin laburo, empieza a haber fenómenos de masas, ya sea de protesta o de situaciones, digamos, dentro de lo que eran estas nuevas ciudades que se van conformando de disturbios, conflictos, intereses diversos, y es ahí donde la psicología social se va a poner a analizar estos fenómenos, rescatando sobre todo cómo nuestra conducta depende de nuestro contexto sociocultural. Eso, si se quiere, es los grandes desarrollos
que van a realizar los psicólogos sociales a través de un montón de experimentos que van a realizar, que yo les voy a comentar alguno que otro, por WhatsApp si quieren les comento alguno más. Son la verdad que muy interesantes, si bien obviamente a mí me apasiona la psicología y me encanta. Hemos charlado lo que es el experimento del mono de la Gestalt, ni hablar los experimentos de psicología conductista, pero van a ver que los experimentos de psicología social tienen una originalidad y una creatividad, porque no es fácil, porque una cosa es yo agarrar un perro, un gato, meterlo, un hámster en una caja, que es mucho más controlable y predecible, y otra cosa es hacer experimentos sociales con cierto rigor científico. Les cuento uno, el experimento de Rosenhan. El experimento de Rosenhan lo que hizo fue plantear una crítica a lo que eran los diagnósticos psiquiátricos en su momento. Que es más, gracias a este estudio se replantearon los manuales diagnósticos y estadísticos de enfermedades mentales. Y costó de dos etapas. En la primera etapa agarraron un grupo de actores que les pidieron que vayan a un psiquiátrico y que finjan que tenían alucinaciones auditivas. Una vez que los internan, que finjan que ya no tienen ningún síntoma, que están lo más bien, que están tal cual como estaban, porque a fin de cuentas, insisto, eran actores, no era gente con enfermedades mentales. Una vez que dejaron de fingir, esperando que obviamente los externen, ningún psiquiatra los quiso externar, es más, los psiquiatras en sus informes marcaban los supuestos síntomas que tenían de esquizofrenia cuando ellos no manifestaban actualmente ningún síntoma, y esto habla justamente de la rotulación y cómo el personal psiquiátrico y psicológico de la época estaba formateado para justamente ver patologías donde en realidad no las había. En una segunda etapa, un psiquiátrico, el director y el dueño de un psiquiátrico, comete la estupidez de retar a Rosenhan a mandame actores a escondidas y mi personal es tan grosso que va a saber diagnosticar quién es actor y quién no. Rosenhan, con una genialidad enorme, a esto es donde yo apunto de la creatividad que tuvieron estos estudios de psicología social, lo que agarra y hace decirle, sí, te los voy a mandar. Pasa un mes, 2 meses y el director y dueño de este psiquiátrico saca un informe diciendo, bueno, hubo 30 actores que detectamos, 20 pacientes, a lo cual Rosenhan le dice, yo todavía no te mando a nadie. Con lo cual nuevamente queda al descubierto cómo se rotula, cómo se prejuzga un montón de gente para visualizar y ver patologías mentales donde en realidad no lo había. Esto llevó a una revisión de todo lo que son los manuales diagnósticos de enfermedades mentales, buscando darles un rigor científico y que no se reduzca a una percepción subjetiva del psicólogo o del psiquiatra. Este es un ejemplo de los tantos que les puedo dar. Eh, Recuerden, si quieren que les cuente por WhatsApp, que les hable del experimento de las cuerdas, del experimento de la cárcel, bueno, del de la película de la ola, y así hay infinidad de experimentos con un nivel de creatividad muy interesante y al mismo tiempo con un gran rigor científico. Como grandes autores de psicología sociocomunitaria, tenemos a Kurt Lewin, que es un autor nuevamente alemán, que al igual que gran parte de los autores que hemos laburado en distintas escuelas, terminó exiliado en Estados Unidos para el nazismo, que va a desarrollar lo que es la teoría de los campos, que la teoría de los campos, entre otras cosas, gira en torno a la dinámica que se crea. Por eso esto ya se los transmito. En su futuro ejercicio como profes, cuando vayan a dar clases, no cometan la estupidez de preguntar qué tal es el grupo, porque un grupo con un profesor puede ser re jodido y con ustedes puede ser excelente o al revés, porque se genera una dinámica distinta de la interacción que ustedes generen con cada grupo. Entonces, Kurt Lewin estudia muy bien la dinámica de fuerzas, de roles, de objetivos y demás que se juegan dentro de los grupos. Y por otro lado tenemos a Moscovici, que era un autor rumano que también va a hacer grandes aportes a lo que es la psicología social. A grandes rasgos, chicos, esto es lo que me interesa que ustedes puedan saber. La idea de la clase del miércoles a las 18 por WhatsApp será elaborar un poquito de esto, contarles algunos experimentos más si es que quieren, y vamos a hacer un breve repaso del parcial. Cualquier duda, como siempre les digo, por favor no duden en consultarme. Gracias.